Buenas tardes, profe, ¿cómo está? ¿Todo bien? Vamos a iniciar con nuestro proyecto final con los integrantes José Castro, Andrés Fajardo, Juan Diego Gómez, Denis García y mi persona, Jeffrey Arrantes. Entonces procedemos a pasar la pantalla. Para iniciar, la investigación nuestra es sobre los péndulos físicos, destacando todo lo que es la importancia y la distribución de las masas, así como sus experimentos, que es en la parte de la gravedad y en la parte de los relojes de los que comúnmente vemos en las casas. También este péndulo físico también puede variar en la parte del peso, ya que es muy complicado poderla manipular. Y también depende de la parte de la longitud del hilo, ya que es muy importante tomar este en cuenta. Con respecto a la descripción del problema, bueno, utilizamos un péndulo físico para lo que sería averiguar masas, gravedades y oscilaciones. Para términos de este proyecto se meterán las tasas de objetos regulares. Y esto iría utilizando un péndulo físico y sus formas apropiadas. Este se resolverá con un péndulo físico de longitud L, agregando un objeto en el cual no sabremos su masa. Y al oscilar y determinar sus frecuencias, sabremos la masa de este objeto. Luego se comparará la masa al objeto que se tuvo en el péndulo y se comparará con una que mediremos en una escala y de esta forma se obtendrá un porcentaje de error. Los objetivos. Ok, como objetivo general tenemos que analizar mediante un experimento de péndulo físico con un cuerpo de masa irregular la variedad de datos que son obtenibles mediante su oscilación. Se puede analizar las fórmulas utilizadas para dichos datos y cómo pueden ser representados a un nivel físico. Como objetivos más específicos, tenemos medir aceleración de la gravedad con una masa despreciable mediante un péndulo mediante un péndulo simple para obtener el valor de la gravedad. Tenemos también medir los periodos de oscilación de diferentes cuerpos rígidos mediante un sistema de péndulo físico para la obtención de datos experimentales. Otra más tendríamos aplicar las fórmulas teóricas del péndulo físico, obteniendo así el momento de inercia de un cuerpo cilíndrico o, o demás cuerpos para la comparación de resultados experimentales. Además de evaluar la precisión y el porcentaje de error en las mediciones del periodo de oscilación y el cambio de momento de inercia, obtenidos según sus propiedades geométricas y la distribución de masa de cada cuerpo. Para el alcance del proyecto, este proyecto intentó abarcar un concepto de claves físicas, que sería específicamente el péndulo físico, aplicado en la ingeniería, en la investigación y en la educación. El objetivo como grupo fue mejorar la comprensión y el desempeño de diversos problemas matemáticos para tener una mayor comprensión de esto. Bueno, empezando con el marco teórico, tenemos primeramente lo que es la definición y las características del péndulo físico. Un péndulo físico, también conocido como un péndulo compuesto, es cualquier objeto fijo que puede oscilar libremente alrededor de un eje horizontal fijo que no pasa por su centro de masa. El péndulo físico tiene en cuenta la distribución de masa del objeto real en contraste con el péndulo simple, que realiza la masa como un punto. Dentro de las características principales de un péndulo físico se puede ver la libertad de oscilación del péndulo físico, la distribución de masa, el eje de rotación, el momento de inercia y el periodo de oscilación. Y esto es una herramienta fundamental en la mecánica clásica para estudiar movimientos oscilatorios de objetos reales. Como segundo punto, tenemos lo que es la ecuación del movimiento, que de un péndulo físico se puede obtener utilizando la segunda ley de Newton con respecto a la rotación, que es I por A igual T, o en este caso es el momento, donde I es el momento de inercia, A la aceleración angular, y el símbolo aquel es el momento de las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo. Pero el peso del cuerpo que tiende a reiniciar el péndulo vuelve a su posición de equilibrio, y de ese se puede expresar como T igual a menos masa por la gravedad por la longitud del seno del ángulo, donde m es la masa del cuerpo, g es la aceleración de la gravedad, l es la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa, y zeta puede ser el ángulo de desviación del péndulo físico con respecto a la vertical. Y por último tenemos el momento de inercia. El momento de inercia es una propiedad intrínseca de un cuerpo rígido que cuantifica su resistencia a cambiar su estado de rotación alrededor de un eje fijo. Es como tener dos ruedas de igual masa pero de diferente radio. La rueda más grande trae un mayor momento de inercia,
porque su masa está distribuida a mayor distancia del eje de rotación. Eso se puede conocer como mayor momento de inercia. Si aumentamos el momento de inercia del péndulo, por ejemplo, agregando masa a los extremos de la varilla, la aceleración angular para un mismo ángulo de desviación será menor. Y para un menor momento de inercia, si disminuimos el momento de inercia, la aceleración angular será mayor y el péndulo oscila más rápidamente con un periodo menor. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta sería el de oscilación. Ya como dijo mi compañero anteriormente, este nos ayuda a entender el ciclo el péndulo en su movimiento. Y otro concepto también muy importante para la investigación sería el de energía cinética, ya que este concepto se basa en la energía que posee un objeto en su movimiento, ya que esta depende de la masa del objeto y de la velocidad. Y por último, el concepto, uno de los más importantes, sería el de energía potencial. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la energía potencial es aquella que almacena energía en el objeto debido a su posición y depende lo que pasa en el campo o su fuerza. Para la realización de los cálculos se pusieron dos casos en específico, uno básicamente basado en el péndulo simple y el segundo en un péndulo físico, para comprobar toda la información que hemos estado presentando de esta investigación. Se tienen que tomar en cuenta unos aspectos para que simplifiquen el proceso de análisis y no vaya a ser un poco más complicado, ya que la parte teórica puede tener algunas complicaciones con la parte matemática. Número uno, que en ambos casos la masa de la cuerda es despreciable. Dos, que en el péndulo físico la masa es necesaria, pero, pero en el péndulo simple su masa es prácticamente despreciable. Igual se necesita masa para poderlo poner a oscilar, pero se toma como casi despreciable. Luego, no se cuenta ni la resistencia del aire ni la fricción, casi que en ambos casos. En el péndulo físico se toma un poco más, pero va incluida con el momento de inercia. Y para el péndulo simple, es necesario o simplifica más la ecuación si se tiene la medición del arco de la circunferencia que oscila a la hora de poner el péndulo, ya que con este se puede determinar el ángulo y simplifica un poco más la ecuación para determinar lo que primeramente se busca, que es la gravedad. Entonces, en el caso número uno, se tienen los datos. Estos datos se obtienen mediante un simulador en línea y bueno, obviamente los determinamos nosotros. La longitud es de 0,50 metros, una masa pequeña de 0,10 kilogramos y midiendo con el cronómetro y con el laboratorio se obtuvo que tiene 50 oscilaciones en 70,8 segundos y como hablábamos anteriormente, el arco de este sería 0,611 metros. Esto con el fin de determinar el ángulo específico que debe ser utilizado para determinar la gravedad que está en el planeta, en este caso la Tierra. En primera instancia se despejó la fórmula que hablábamos sobre el arco de la circunferencia, se despejó para obtener el ángulo necesario para que la ecuación como tal dé correctamente o dé lo más cercano posible. Se despejó y se obtuvo que es un ángulo de 70 grados, ya metiendo los valores y una vez con eso ya se puede poner a oscilar el péndulo simple, obteniendo una frecuencia de 50 oscilaciones de 70,8 segundos y su inversa nos daría el periodo, siendo este 1,416 segundos el periodo, lo que realiza por ciclo. Ya una vez con estos valores se puede despejar la fórmula de la gravedad. Ya con todos los valores se despeja la gravedad y se pudo obtener que era un aproximado de 9,25 metros por segundo elevado al cuadrado. Esto es un dato sumamente cercano a la gravedad que se utiliza teóricamente. Esto porque no tiene, pues no se está tomando la resistencia del aire ni la fricción y está haciendo casi que un modelo pues perfecto. Entonces
igual da como es un poco diferente, y dando ya con el porcentaje de error, tuvimos un porcentaje de error de 5.71%, bastante bajo. Luego, en el caso número 2, es ya un péndulo físico. Este péndulo físico se cambia un poco más los términos, ya no se está buscando la gravedad, se está buscando más el momento de inercia de una figura en específica. Esa figura en específica se escogió lo que es un disco, se puede tomar como un círculo, que ya tenía, ya la fórmula para sacar el momento de inercia ya existe, ya hay. Entonces, comparar el valor experimental con el valor teórico. Mediante los datos se obtuvo que el periodo era 0.89 segundos, su masa 0,2325 kilogramos y un radio de 0.125 metros. Ya una vez con esos datos se puede despejar primeramente la fórmula experimental, que sería las primeras dos que aparecen. Ahí es el despeje para obtener el momento de inercia, y la tercera sería la teórica, la que ya está establecida para el disco, el momento de inercia del disco. Una vez despejados esos datos, despejadas las fórmulas, se pueden nada más sustituir los datos y se obtiene que el momento de inercia experimental es de 2,09 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado, y el valor teórico, según los datos, sería de 1,82 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro al cuadrado. Ya haciendo el porcentaje de error, ya comparando el valor teórico con el experimental, un porcentaje de error de 12.92%. Igual sigue siendo bastante bajo porque ya el péndulo físico involucra más cuestiones que solamente el péndulo físico. El péndulo simple, perdón. Bueno, finalmente para el experimento el péndulo físico permite medir la aceleración de la gravedad utilizando una masa simple. Este proceso es esencial para validar la constancia de la gravedad en diferentes condiciones y ubicaciones. La precisión de esta medición depende de la exactitud en la determinación del periodo de oscilación y la longitud del péndulo, lo que subraya la importancia de un diseño experimental cuidadoso y meticuloso. Medir los periodos de oscilación de diferentes cuerpos rígidos mediante un péndulo físico también proporcionan datos experimentales valiosos. Estos datos permiten analizar cómo las propiedades físicas de los cuerpos, como su forma y distribución de masa, también afecta su comportamiento oscilatorio. Este objetivo también destaca que la relación entre la teoría y la práctica proporcionan una comprensión más profunda de los principios del movimiento armónico simple y su aplicación en sistemas físicos reales. Como recomendaciones, tenemos que para mejorar la precisión de los resultados obtenidos, es recomendable realizar múltiples mediciones del periodo de oscilación para la configuración del péndulo físico y calcular un promedio. Para esto, bueno, ayuda a reducir los errores aleatorios y proporciona una estimación más confiable del periodo real. Además, se recomienda diferentes geometrías y distribuciones de masa en los objetos utilizados como el péndulo físico. Esto permite un análisis y una comprensión más profunda de cómo el momento de inercia afecta el comportamiento oscilatorio, lo que ayudará a validar las ecuaciones teóricas en una variedad de situaciones. Por último, para realizar una evaluación más completa del experimento, es factible realizar un análisis más detallado de las fuentes de error, donde se incluyan factores como la fricción del aire, la posible flexibilidad de la cuerda y la masa en suspensión, lo que permite identificar las mejoras en el diseño experimental y aumentar la confiabilidad de los resultados obtenidos. Muchas gracias.